Hola mis amigos, hoy les voy a enseñar cómo se hace el mantenimiento de una suspensión RockShox RC1. Previamente lavamos la suspensión y empezamos quitando la tapa del aire. Enseguida retiramos el dial de rebote de un tirón. También sacamos la tapa de caucho y tiramos el agua que casi siempre se acumula en este espacio en ambos lados. Con un hexagonal de 5 milímetros aflojamos el perno de anclaje del cartucho de aire. Seguido le damos un pequeño golpe para que suelte el cartucho. Yo suelo sacar el perno con la ayuda de un imán. Sacamos la barra del aire. En este caso vemos que ya le hacía falta un buen servicio. Medimos la presión que llevaba para tener una referencia. Seguido, retiramos la válvula y la tapa. Es importante que el filo de la llave sea plano, porque la tuerca tiene un perfil muy bajo y con una llave normal pues se puede dañar. Nos ayudamos del eje para que no gire la barra y soltamos la tuerca. Soltamos del circlip del cartucho, empujando suavemente la tapa es más fácil. Y sacamos de un tirón el pistón. A este se le nota el uso y el abuso. Desarmamos con cuidado las partes del pistón, ayuda a ponerlas en orden. Limpiamos todo a fondo, esta acción lleva su tiempo pero vale la pena. Si quieres quitar los dos rings o los cauchitos, no lo hagas con una punta o algún objeto que los pueda dañar, solo presiona suavemente a sus costados y así sale muy fácil. Seguimos limpiando. Ahora nos ayudamos con alcohol. Asegúrate de dejar todo lo más limpio que puedas. De esto depende que la suspensión trabaje al máximo después del mantenimiento. Vamos a usar grasa específica de suspensión, yo prefiero la SRAM Butter. Aplicamos generosamente a medida que vamos ensamblando el pistón. Asegúrate de cubrir todo muy bien. Engrasamos muy bien las juntas de caucho. Aplicamos un poco dentro de la barra también. Armamos la barra teniendo cuidado con las arandelas. Instálenlas con mucho cuidado para no dañarlas y así después la tapa cierre perfectamente. Colocamos el circlip y cerramos. Limpiamos muy bien la tapa. Engrasamos la junta de caucho y enroscamos en la barra. Ahora pasamos al lado hidráulico. Aflojamos el perno con una hexagonal de 5 milímetros y damos un suave golpe. Terminamos de retirar. Sacamos la barra de las botellas. Aquí se puede ver que el aceite ya estaba en muy mal estado. Nos ayudamos con el eje y retiramos la tapa inferior de la barra. Seguido, limpiamos muy bien a fondo las botellas. Y rearmamos. Introducimos la herramienta de suspensión de RockShox en las botellas con mucho cuidado de no dañar los sellos de caucho. Cerramos el rebote. Desbloqueamos el cartucho de bloqueo y abrimos. Ojo, esta rosca es inversa, se abre a la derecha.
Retiramos el cartucho de las botellas. Soltamos el botón de bloqueo. Con una llave de 6 y 9 milímetros soltamos el conector. Sacamos el bloqueo de las botellas. Revisando me doy cuenta que el cartucho no tiene el nivel correcto de aceite. Está bloqueada y aún así se hunde. Con 2 llaves de pico sacamos el damper de bloqueo. Vaciamos el aceite viejo. Y vaya sorpresa, sacamos petróleo de cartucho hidráulico de una suspensión de alta gama. Por eso siempre digo que hay que hacer un mantenimiento periódicamente a sus suspensiones. Quitamos la tapa inferior y nuevamente limpiamos a fondo todo con alcohol. Le ponemos tantita grasa al cabezal de sellado y armamos con cuidado. También engrasamos la junta para que no se vaya a picar al ponerla de vuelta. Conectamos nuevamente el bloqueo y abrimos totalmente el rebote. Llenamos suavemente el cartucho de aceite de suspensión SAE 5 hasta casi llegar al orificio de purgado. Accionamos varias veces muy despacio la barra de rebote, esto nos ayuda a quitar el aire que pueda tener dentro. Con un calibrador hundimos hasta que queden 5 centímetros y ahí lo dejamos. Desbloqueamos el damper y suavemente reinstalamos. Mucho cuidado con la salpicadura de aceite. Enseguida terminamos de ajustar. Mientras tanto, la barra de rebote que dejamos recogida va a volver sola a su posición de inicio. Haciendo una bufanda, tapamos el orificio de purgado del cartucho y regulamos el calibrador a 3 centímetros. Accionamos la barra de rebote varias veces hasta la medida para purgar el cartucho. El aceite excedente saldrá por sí solo. Limpiamos el exceso de aceite y comprobamos que ahora sí funciona correctamente. Limpiamos a fondo las botellas, tómense su tiempo. Seguido, engrasamos levemente los sellos y desactivamos el bloqueo para poder desconectarlo. Reinstalamos el bloqueo, lo reconectamos y ajustamos. En este caso el bloqueo funcionaba muy bien, pero quise asegurarme de que no tuviera aire. Terminamos de reinstalar el cartucho hidráulico. Ojo, no se vayan a olvidar que se ajusta hacia la izquierda. Le echamos de entre 10 a 5 mililitros de aceite SAE 15. Reinstalamos la barra en la botella y colocamos el perno con la ayuda del eje para que no se gire. En esta barra nuevamente le echamos de entre 5 a 10 mililitros de aceite e instalamos la botella en las barras. Hay que tener un poco de tino para poner el perno superior. Reinstalamos los sellos de caucho superiores, reponemos el aire, colocamos la tapa de aire, el dial de rebote, limpiamos y listo, queda terminado el mantenimiento full de una suspensión RC1 de RockShox. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse, dar el like. Si viven en Ecuador y necesitan un buen mantenimiento, piensen en Gravity Bikes. Próximamente estaré subiendo más videos tipo tutoriales. Espero que me disculpen un poco por el audio, pues el micrófono que tengo no es de los mejores, pero espero que les sirva de algo el video. Eso es todo por hoy, muchachos, no se olviden compartir y hasta la próxima.